Hola, bienvenidos al primer episodio de Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com. Este espacio estará dedicado a nuestros musicales favoritos. Hablaremos de música, trama, producción, historias, trivia, todo lo que querías saber sobre musicales y quizá algunas cosas que no sabías que necesitabas saber. En este mes de octubre, aprovechando que nos acercamos a la Noche de Brujas, nos dedicaremos a explorar las profundidades y sobre todo las alturas junto a la bruja más memorable, galardonada e incomprendida de Broadway, Elphaba, la malvada bruja del oeste, protagonista de Wicked. Yo soy Lu Tovar, del equipo de musicalitos.com. Síganme, hoy seré su guía en esta travesía por Oz. Mantengan sus manos sobre la escoba en todo momento, no desvíen del camino amarillo y tengan cuidado de no llevarse de encuentro a algún mono volador. Comencemos. Vamos a hablarles de musicales y analizarlos muy bien. Datos curiosos, muchas teorías y cosas random también. Mucha mierda. Queridos musicalitos, muchos de ustedes probablemente ya conocen Wicked, un clásico contemporáneo del teatro musical que reimagina el universo del Mago de Oz. Su protagonista, Elphaba, es un alma incomprendida que ha sido discriminada toda su vida por el solo crimen de haber nacido verde. En el centro del musical encontramos temáticas muy vigentes sobre discriminación, prejuicio, poder, corrupción y, por supuesto, amor prohibido. Pero antes de continuar adentrándonos en la historia jamás contada de las brujas de Oz, quiero presentarles al equipo de musicalitos.com. Con ustedes, Rica Roots. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Rica Roots, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo estoy sentado, muy bien. Tan elocuente como siempre. Además, tenemos con nosotros a Marne. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? ¿Qué Un pasó gusto. con mi voz? Se fue al ¿Qué tal? ¿Cómo diablo. están? Ahí está, ahora sí. Muy bien. Y a Lu Caballero. Hola, ¿qué tal? Ahora, la suerte que tenemos aquí en Musicalitos es que dos de los integrantes de nuestro equipo han sido parte de montajes de Wicked, ¿verdad? En efecto, en efecto. Así es, así es. Marne, ¿cuál fue tu experiencia con Wicked? Bueno, yo he hecho Wicked en 2 ocasiones en talleres montaje. En una fui Madame Morrible, la pasé más o menos. O sea, la pasé bien en el montaje, ¿no? Pero el personaje no era tan de mi agrado. Y luego cumplí mi sueño de ser Elphaba y la pasé divino, la pasé muy bien. Fue un sueño hecho realidad. Qué maravilloso. ¿Y tú, Lu, cuál ha sido tu experiencia con Wicked? Bueno, en mi caso, yo también he hecho Wicked en taller montaje y lo hice solo una vez y tuve la suerte de ser Elphaba y bueno, amé, pero bueno, como todo proceso, tiene sus altos y sus bajos. Sus cositas, como dicen. Sí, Eso nos interesa mucho, de hecho, el proceso de Wicked, el proceso de cómo montar, de cómo ¿Qué hacer cosa? la producción. Ah, ok. Cállate, oye, sucia. Es el primer podcast, ya no podemos hacer eso. No podemos ir a ese nivel tan rápido, Ricardo. La gente tiene que como que de a pocos. bueno, claramente es su estilo. O sea, Sí. sí. Yo soy en la pizca de picardía. La pizca de picardía. Soy una señora. Pero volviendo un poco al tema, a ver, traigamos aquí el tema de la producción. ¿Cómo es la producción de un musical tan complejo como Wicked? Bueno, en Broadway debe ser de puta madre, pero cuando lo hemos hecho acá es una cosa de locos, ¿no? Porque hacerlo, digamos, ¿no? Entre comillas, artesanalmente, ¿no? Es bien jodido. O sea, hacer la escenografía de por sí, porque claro, Lu me dará la razón. Wicked no es un musical que puedas hacer de forma mediocre, porque se ve horrible. O lo haces bien o no lo haces, ¿verdad, Lu? Como con tantas cosas en la vida. Sí, es terrible, sobre todo que tienes el reloj gigante. Y bueno, aquí creo que nadie aquí en Perú ha hecho el dragón. Creo que no. La primera vez que yo lo hice hubo un dragón chiquito, pero hubo. Bueno, entonces sí, se han hecho el dragón. No es el tamaño, es cómo se usa. Pero bueno. Ah, dragón. no vayamos tan rápido. Con la ok, cochinada. Se calman, ya. Está el tema del dragón, el reloj. Bueno, el vuelo de Elphaba también. El vuelo de Elphaba, que es bastante complicado, que se vea bien y limpio y que no se vea bien el arnés. Los vestuarios. Los vestuarios son Dios. complicados. Del Si no ensamble están también. bien hechos, se ve terrible. Sobre todo los uniformes de Cheese. Mm. Los uniformes de Cheese tienen que mantener la uniformidad, por así decirlo, porque si no se ve improvisadísimo. Se ve inmundo, la palabra es inmundo. Claro, tienes que generar esta sensación de que realmente No, es... y además que los vestuarios, por ejemplo, de Ciudad Esmeralda, si lo haces mal, parece Hora Loca. Sí. Parece hora Sí, loca. es cierto. Hora Loca, lo dije, Perú, lo dije. Es muy cierto, es muy cierto. Los vestuarios de Ciudad Esmeralda
suelen parecer vestuarios de hora loca con ese material como de Dunlopío, con el que Dunlopío. hacen las cosas. ¿Qué carajos es Dunlopío? O sea, ¿qué es Dunlopío? Bueno, el Dunlopío es como Momento una tela cultural que con tiene, Lucía Caballero. es medio esponjita que por un lado tiene un color y por el otro lado es blanco. Ya, como, Y eso que te hace como- sudar terriblemente. Como, ya, como ya, el ya. Barney de Centro de Lima, una cosa así. Algo así. Y son esas cosas con las que hacen Esos los gorros gorritos de de hora Año loca. Nuevo. Ah, ya, Cuando, ya. exacto, Claro, los gorros de sí, Año sí. Nuevo. Cuando tú te lo pones por adentro, ves que es blanco, como una espumita. Sí, ya. sí, por afuera Mira, está pintado. Si no aprenden nada sobre Wicked, por lo menos aprendieron que es Dunlopío. Lecciones de vida con Lu Caballero. Y más allá del tema, digamos, de los vestuarios y tal, la puesta en escena requiere, me imagino, de mucho trabajo. Bueno, para empezar, con las armonías, no son armonías fáciles, necesitas sopranos que tengan un buen alcance de notas agudas y sobre todo hay canciones bien complicadas armónicamente como es Dear Old Cheese. El himno de Cheese, claro. Que Es- es una muy bonita canción, pero siento que, o sea, yo no he vivido el proceso de hacer Wicked, pero desde afuera se nota que hay una... Tienes que tener gran capacidad de vocal de los actores porque si no suena cualquier todo el cagada. ensamble, ¿no? Exacto, porque además, sobre todo yo que soy mezzosoprano, la voz de mezzosoprano siempre, mezzosopranos que estén escuchando este podcast entenderán nuestro sufrimiento, porque es cualquier mierda la línea vocal. O sea, de verdad son unas notas que tú no esperarías. No esperarías realmente esas notas que cuando las cantas junto con las otras voces suena bien. Pero si las cantas sola es como... ¿Qué ¿Qué estoy es haciendo? Exacto, exacto. Es como, está bien lo que estoy cantando. Ayude, director vocal, está bien. Y dicen, no, sí, esa es la nota. Y tú, ok, serio? gracias. Sobre todo, Y lloras. porque cuando ya lo tienes montado y lo haces escénicamente, estás combinado. O sea, ya no es como en el ensayo vocal que estás acomodado por voces, sino que ya estás bien combinado. Y es cierto, yo soy soprano, pero siempre canto voz de mezzo. Y la voz de mezzo del himno de She's es terrible. Es al nivel que tienes que ir y estudiarla en tu casa, soñarla, ponerte esa máquina que se puso Dexter para estudiarla durante la noche, para Omelette aprendértela. du fromage. Solo para conocedores, solo para conocedores. Solo para noventeros. Y aún así, es bien difícil que te salga porque te jala la voz de soprano. Sí. Es una de las canciones más difíciles de Wicked, de hecho, armónicamente. Hola, no, en verdad no me la acuerdo. Y lo he hecho hace, no les miento, 2 meses, ¿ah? Y la verdad es que se fue. ¿Y qué tal el tema de las coreos? Mira, felizmente, la primera vez que yo hice Wicked, sí fui ensamble. Pero yo soy muy mala bailando. Quienes me conozcan no me dejarán mentir. Soy buena bailando, amigos aquí presentes. No. No, no. para Me nada. esfuerzo, pero me esfuerzo. Muchísimo. Sí. Gracias. Fui Tracy en Hairspray. Me forcé. Sí, me claro. forcé. Mi cara dejaba ver, mi cara de trauma dejaba ver que no era lo mío. Bueno, pero la primera vez que hice Wicked tuve que bailar y me defendí. No, porque me sacaron de varias coreografías. Pero como Elfaba no bailas, así que todo bien. Magnífico para mí. Divino. Y- Pero sí son complejas las coreografías. Y si las haces mal, se ve terrible. Sobre todo las de Dancing Through Life, porque tienen muchas transiciones, tienen muchísimas transiciones y cuando no tienen un buen coreógrafo que marque bien esas transiciones, se ve inmundo. De Se hecho, ve- el bailecito este que hace Elfaba cuando entra durante Dancing Through Life, ese es más o menos Marne cuando baila. Ah, en la vida real. Ah, claro. En la vida exacto. real, Sí, O yo- sea, igual. Yo vi a Marne Como en anillo la al puesta en dedo, escena como anillo y al dije, dedo. es Es Marne ella, bailando. es Ya, ella. ya Es está. que fue muy gracioso porque ni siquiera me lo marcaron. el director, solo me dijo, haz lo que siempre, baila tú nomás. Y los chicos me decían, oye, pero qué bien te salió esa parte que bailas mal. Y yo, Me esforcé. amigo, yo solo bailé. Tipo, solo bailé. Pero bueno, entonces nos queda claro que Wicked es un proyecto muy fuerte, muy difícil de lograr, pero que además me imagino debe ser muy gratificante haber conseguido ser parte de algo así, ¿no? Por supuesto. Yo solamente quiero decir que no hay momento más hermoso que cuando estás arriba en la parte de Defying Gravity y cantas tu última nota. Cuando haces esa parte y ves que todo el mundo está como quemándose el cerebro y toda la gente, los océanos Los están pueblerinos, iba a decir apuntándote. sí, perdón. Están El vulgo. están apuntándote y se cierra el telón y la gente aplaude. Es como... Uf. Yo le tengo miedo a las alturas, realmente. Me moría de miedo, pero en ese momento cuando me levantaron, Ella. me sentí plena. Curioso, porque justamente creo que gran parte del tema y de la trama de Elfaba tiene que ver con un miedo
a las alturas. No es un miedo que lo planteen de esa forma, pero su desafío a la gravedad reta ese miedo. Me parece muy bacán que justo Lu haya experimentado el enfrentar un miedo de esa forma. Y eso es de lo que vamos a hablar en nuestro próximo segmento, acerca de los personajes y un poco los viajes que estos personajes hacen a través de la historia del musical. Ya volvemos. Ricardo sigue sentado y estamos aquí para hablar un momento de los personajes de Wicked y la trama, el viaje que hacen estos personajes, ¿no? Más allá de solamente Elphaba, que creo que ya le hemos comentado un poco, cada uno de los personajes tiene un viaje particular, ¿verdad? Por ejemplo, a mi parecer, Fiero tiene un viaje muy interesante de transformación a lo largo del musical. Sí, bueno, sí, ¿no? Claro. Informadísimo, Es que- Ricardo. Fillero es todo... es que no sé cómo decirlo. El viaje de Fillero es ver cómo una persona transforma su sentido, su forma de ver el mundo a través de una persona, que es Elphaba. Es una persona que, no sé si decir que es superficial, pero es una persona que se deja llevar por lo que pasa, por el contexto, por los amigos, por vivir la vida feliz y sin problemas. Y luego de conocer a Glinda y todo, y conocer cómo es Elphaba y lo que hace para ayudar a los demás, al fin y al cabo, después de todo, le cambia la visión y comienza a transformarse completamente, ¿no? No sé si transformarse completamente, pero a mi parecer quizá sacar algo que había dentro de él que tenía Claro. tapado, no más que una transformación completa. Yo siento que en el caso de Fillero, lo que sucede con Fillero es que ve esta lucha interna en Elphaba y se siente inspirado a ser mejor persona, a no dejarse, como dice Ricardo, no dejarse llevar por la corriente, no dejarse llevar por lo fácil, porque él mismo promueve este estilo de vida de no te esfuerces y no te decepcionas, y así eres feliz. Pero ve que Elphaba siempre va contracorriente, a pesar de todo, a pesar de que tiene la dificultad de ser verde, que tiene el rechazo de la gente, que tiene todo esto, aún así ella sigue luchando. De hecho, una de las cosas que Fiero menciona en uno de sus diálogos es que él es sinceramente superficial, ¿no? Y trata de defender esa... Profundamente superficial. Exacto, profundamente superficial. Y trata un poco de defender esa postura cuando ya se está resquebrajando, ¿verdad? Yo creo que lo interesante con el personaje de Fiero es que es un personaje que se esfuerza porque las cosas le resbalen, ¿no? Y al comienzo es algo que se le da natural, pero de ahí comienza a darse cuenta que en verdad las cosas le importan. Y creo que esa es la transformación, ese es el clic que hace en el Fiero del primer acto y del segundo acto, que son dramáticamente distintos, ¿no? Podría ser incluso un personaje que, por ejemplo, a mi compañero que le tocó ser Fiero, cuando tenía que hacer su Fiero el primer acto y su Fiero el segundo acto, el personaje que planteaba era corporalmente distinto y vocalmente muy distinto. No solamente por un hecho de que pasaba el tiempo, sino que se transformaba muchísimo como personaje. Era un tipo que había encontrado un objetivo en la vida, algo que realmente le importaba, ¿no? Frente a un tipo que era como que lo malo de estudiar es que te enseñan lo incorrecto y que todo le resbalaba y le valía madres, ¿no? Precisamente. Y de hecho yo siento que en gran parte el viaje de Glinda a través de la historia un poco es similar al de Fiero, pero no llega a tener la misma conclusión. Para mí la historia de Glinda es un poco como la historia frustrada. ¿En qué sentido? En el sentido de que llegado un momento justo en esta canción en la cual Elphaba le ofrece el hecho de irse juntas, ¿verdad? De huir juntas y de empezar esta aventura juntas. Estamos haciendo tijeritas acá. Ella, sí, me di cuenta. El subtexto entre Elphaba y Glinda es un tema que de hecho tenemos que tocar porque hay muchas personas que lo han notado. Es interesante porque me parece en lo personal que no es algo que fue intencional, pero que surgió. Pero volviendo al tema de Glinda, yo creo que Glinda un poco se acerca a este desafío a la autoridad, pero acaba, y lo ves en el segundo acto, ¿verdad? Convirtiéndose un poco en esta imagen que todos querían que fuera. Yo creo que lo que sucede con Glinda es que básicamente cuando ella era joven, cuando recién está estudiando en Cheese, está acostumbrada a salirse con la suya. Y en el caso de Glinda, no es un personaje malo por naturaleza. Lo que sucede con ella es que es engreída y está acostumbrada, como ya dije, a salirse con su gusto y por ende utiliza todos los recursos que tiene para lograrlo. Cuando crece,
le cuesta alejarse de esa naturaleza que tiene. Por eso es que cede ante el dominio, por así decirlo, o ante la manipulación de Madame Morrible. Y más allá de eso, yo creo que no es de que el personaje de Glinda no haya cumplido o no se haya transformado en sí, sino de que para mí, en lo personal, el objetivo de Glinda se cumple, pero es como una victoria pírrica. Porque lo que hace es de que Glinda, desde su canción donde expone lo que quiere, que es Popular, no lo hace de una manera de decirlo, yo quiero esto, sino lo hace a través de Elphaba. Le dice, tú vas a ser popular, pero no vas a ser más popular que yo. Entonces, ese lo deja claro en esa canción, porque vemos a Glinda siempre siendo popular, y cuando Elphaba le propone volar juntas e irse y ser el mejor equipo, ella dice no. ¿Por qué? Porque su objetivo de vida es ser popular y ser aclamada por todos. Y eso es lo que logra al final. Pero ¿a costa de qué? Veo rostros aquí que parecen no estar de acuerdo con no es Ricardo. que no esté de acuerdo. A lo que me refiero es que es muy interesante lo que dice Ricardo, porque claro, ahí lo que en ese momento la Glinda, mi querida amiga la Glinda, sabe es que si ella se va con la Elphaba en ese momento, va a ser objeto de rechazo. Exacto. Y ese es un rechazo que ella no está dispuesta a aceptar en ese momento. Y no es hasta el final cuando le dice, no me importa lo que digan, yo voy a decirles la verdad. Recién ahí es cuando ella está por primera vez dispuesta a aceptar el rechazo de la gente. Ujú. Y ahí es cuando Elphaba le dice, no lo hagas. Y bueno, y cantan For Good, ¿no? Y todos lloramos. Pero de hecho sí tiene un poco su momento de redención, Glinda, ¿no? Cuando encarcela a la Morrible. Lo que sucede, si lo vemos en términos teatrales, lo que sucede es que Glinda como personaje tiene un defecto dramático como la mayoría de personajes, y su defecto dramático es que no puede dejar de ser popular. Le importa mucho lo que dice la gente. Es parte de su esencia como personaje. Por eso es que yo creo que realmente Glinda sí tiene un cambio muy fuerte, porque cuando ella deja de ser popular y se va del lado de Elphaba, su personaje en esencia muere y se vuelve otro personaje, porque ella suelta esta necesidad vital que está arraigada en ella. Por eso yo creo que el cambio de Glinda sí es muy grande. No, claro que sí. Otra cosa que a mí me gusta mucho el personaje de Glinda, que es un paralelo muy interesante que yo noté, es que se usa un gran paralelo con el personaje de Evita, que eso se nota muchísimo en la canción Felices, por ejemplo, al punto que incluso el vestuario y el peinado de Glinda en esa escena es muy Evita. Sí. Es muy Don't Cry For Me Argentina, cuando está parada cantando Felices, mirando a la gente así, hoy todo es felicidad, toda hecho, esa payasada. El arte también tiene como Toda un esa micrófono, escena, todo exacto, eso es muy toda esa parecido. escena es Y muy el Evita. balcón, ¿no? Exacto. Y el balcón, El balcón. exacto. Todo ese paralelo es muy interesante porque el personaje de Evita también es un personaje que lo utilizan como una imagen de un gobierno que está siendo muy corrupto y que está siendo muy cruel, está cometiendo muchos actos de crueldad, tal cual el gobierno de Morrible y del Oz, Mago de Oz. ajá. Y de hecho justamente eso nos lleva a que existen temáticas dentro de Wicked que por más que estemos hablando de un mundo mágico, de un mundo fantasioso, tienen mucho paralelo con el mundo real y con la historia del mundo en el cual nosotros vivimos. Y eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente bloque de este programa, sobre las temáticas que trascienden un poco la narrativa de Wicked y cómo estas temáticas son más grandes que la propia historia. Regresamos. Wicked es un musical que tiene temáticas trascendentales que pueden reflejarse muy bien en el mundo real. Y una de las cosas que de hecho mencionaba Luca Ballero hace un momento sobre si existe un villano. Mencionaste, creo que Glinda en verdad no es un personaje malo, ¿verdad? No es un villano. Pero entonces, ¿quién es el villano dentro de esta narrativa? Como alguien que interpretó a quien yo considero el verdadero villano de toda esta historia, Madame Morrible es el verdadero villano. Y usted dirá, ¿pero por qué? Porque es la que está realmente moviendo los hilos detrás de toda la cochinada. Porque el mago es un personaje tonto. O sea, realmente no es un gran pensador. O sea, claro, tiene toda esta idea de un hombre es ratero o justiciero y toda su payasada, pero no es un gran pensador. Es un hombre que se deja manipular y que ha llegado ahí porque el mundo lo puso ahí y dijo, ok, hagámonos cargo de esto en un cierto sentido. Tal cual como muchos presidentes, ¿no? Que Exacto. llegan ahí de mera casualidad. Trump. Y es justamente lo que nos lleva a lo que me parece es la primera gran temática de este musical, que trasciende mucho más allá del mundo de Oz, el tema del poder, ¿no? Cómo el poder
se logra, cómo se consigue, cómo se mantiene y sobre todo qué cosas se hacen para llegar o para mantenerse en el poder. En el intermedio, Lu, tú mencionabas un tema sobre la manipulación de medios, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Sobre todo en el caso del Mao, y él mismo lo dice en su canción, ¿no? Dijo, la gente necesitaba alguien en qué creer. Y ese soy yo. Y él simplemente, por esa sed de poder que tiene, lo que hace es, a través de su jefa de prensa, que es Morrible, lanza mensajes a la población para hacerles creer lo que a ellos les conviene que crean. Y eso sucede en nuestra sociedad siempre, ¿no? Digamos que la política compra los medios de comunicación y por eso es que nosotros nos enteramos de lo que ellos quieren que nos Y enteremos. no solo eso, sino al punto de que crea esta cabezota gigante y todo este humo y espejos para que la gente se quede maravillada como, o sea, literalmente crea una cortina de humo para engañar a la gente y que la gente se quede, Dios mío, el mago es maravilloso, cuando en verdad es un pobre y simple huevón. Que recordemos que literalmente en el libro del Mago de Oz dice la línea, no le hagan caso al tipo detrás de la cortina que está moviendo las palancas, o sea, es como... Es el titiritero. Claro. Exacto, es un simple tipo que sabía hacer maquinitas porque trabajaba en un circo. Bueno, depende a la mitología Depende de quién de le hagas la caso. versión a la cual nos estemos apegando, ¿no? Ahora, Pero creo que sí está de por sí que era un tipo que trabaja en un circo, ¿no? Lo que está claro es que es alguien que llega, ¿verdad?, de otro mundo a ese. incluso él dice una frase que a uno se le queda marcada, que lo que él dice es, cuando Elphaba le reclama sobre esta manipulación de medios y le dice, entonces decidiste mentirle a todos, y él le dice, bueno, de donde yo vengo, no se llaman mentiras, se llama historia. Claro, exacto. Y bueno, y ahí está el personaje de Madame Morrible. A mí me encanta hacer este paralelo, se los hice en el intermedio y lo voy a decir ahora para apoderarme de él. Y es que aquí en Perú tenemos al gran personaje de Alberto Fujimori, que vendría a ser el mago, que es este personaje así como simpático, que a la gente le caía bien. Chino. Y tenemos, claro, chino. Y tenemos a la mente maestra detrás de todo, que sería Montesinos, o en todo caso Madame Morrible, que era quien estaba ahí sacando la plata, pagándole a los medios, comprando a la gente. O también tenemos un paralelo un poco más universal, ¿no? Que es el señor Hitler, que era el tipo que daba los discursos, el chistosito. Y digo chistosito porque si ves los discursos de Hitler, en verdad es bien ridículo cómo le hablaba a la gente. Y de ahí tienes a Goebbels, que era su maestro de prensa, que era el verídico, el que sacaba los periódicos, el que inventó realmente al enemigo judío, porque era él el que sacaba los estudios. ¿Y el enemigo judío quién es? Los animales parlantes. Justo eso obviamente. iba a decir, ¿no? Definitivamente hay un paralelo muy interesante que no puede ser casualidad. O sea, al construir esta historia, lo que Schwartz y Holzman están haciendo es mostrarnos en un contexto que puede no parecernos quizá tan chocante o tan aterrador lo que sucede cuando alguien se quiere aferrar al poder y cómo tienes que inventar un enemigo para El poder mago lo mantener dice, a la gente textualmente. unida, aferrarte a ese poder y unir a las personas ante ese enemigo. Y sobre todo, darnos esta imagen tan fuerte que es la de callar al pueblo. No solamente es hacerle creer lo que tú quieres que crea, sino llegar a dominarlo de tal forma que lo silencias, que prohíbes que habla y que diga su opinión. Es real, o sea, realmente la dominación que tienen el mago y Morrible sobre los océanos es total. Exacto, al punto que el segundo acto comienza con Felices, con la gente diciendo huevada y media sobre Elphaba, diciendo que tiene un tercer ojo, que se derrite con que el el agua. la derrite. O sea, toda esa payasada es rumor, que no me sorprendería que Morrible misma haya estado ahí soltando la chiquita para que la gente definitivamente, rumore. Obviamente. definitivamente. Y lo que decía un poco Lucía sobre el tema de quitarle el habla se traduce en algo muy literal, ¿no? El tema de silenciar a los animales, de que no puedan hablar, de que no puedan expresarse. Es algo trascendental a la obra. Y creo que además no solamente se refleja en el mago y en Morrible, sino en una escala quizá menor en la transformación de Nessa y en lo que el poder le hace a ella. Sí, es cierto. Hay un tema de dominación muy fuerte por el miedo que ella tiene a perder el poder, en este caso el poder sobre una persona en particular. Bok. Buck. El poder sobre Bok. Nessa es un claro ejemplo de cómo el poder te puede corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Exactamente, exactamente. El caso de Nessa es el caso de esta persona que siempre ha buscado ser escuchada o ha querido ser el centro de atención, por lo mismo que es inválida. Por eso es que eso le da tanta riqueza a su personaje. Y cuando por fin logra estar en el poder, decide vengarse de cierta forma y dominar, porque uno como persona, creo que su inseguridad es la que la lleva a eso. Cuando tú estás inseguro sobre algo, buscas dominarlo, buscas controlarlo. Y eso es lo que la lleva a perderse.
De hecho, Bok lo menciona en una de las escenas literalmente, ¿verdad? Dice que Nessa, para mantenerlo a él ahí, les ha quitado a los Munchkins, a los océanos, los pocos derechos que tenían. Y es gracioso, ¿no? Porque ella, al no querer ser como Elphaba, termina siendo, no como Elphaba, sino como lo que la gente cree que es Elphaba. Al final, la que termina siendo realmente la bruja malvada Claro. es Sí. Nessa. Porque Sí. Elphaba lo que quería era liberar a los animales y todo esto. Y la idea de que es mala realmente es un mito que la gente creó. Porque en verdad Elphaba era más una libertadora, era más un Simón Bolívar de los animales que otra cosa, mañas. O sea, bueno, de ahí ya, después que lo que le pasa a Fiero, ya medio que se vuelve más Ela Canamen. Pero antes de eso era realmente una libertadora, ¿me entienden? Que es algo un poco de lo que viene de esta reimaginación, ¿no? de Maguire sobre la historia original y de cómo podemos ver las historias desde distintos puntos de vista. Pero sobre todo del análisis, lo cual nos lleva quizá a la segunda temática más importante del musical, que es el tema del prejuicio y de la discriminación. Porque la motivación de muchos de estos personajes surge a raíz de haber vivido presionados por una serie de discriminaciones. En el caso de Nessa, por el hecho de ser inválida, en el caso de Bok, Persona con discapacidad motora. tienes mucha razón. La de ser una persona con discapacidad motora. Gracias, Ricardo. En el caso de Bok, por el hecho de ser un munchkin. En el caso de Figuero, él realmente siente que si a él le importa algo, lo van a discriminar porque se van a burlar de él. No, y además que todos esperan que él Yo sea realmente así. creo que algo muy interesante de los personajes que me acabo de dar cuenta en este momento es que todos llegan a la historia con una etiqueta muy fuerte, ¿no? Es como que Exacto. la verde, la La rosada, rubia, El popular. príncipe churro, la que tiene discapacidad motora. O sea, todos de verdad tienen una etiqueta muy fuerte que al final terminan desafiando, ¿no? Porque la Exacto. verde termina siendo la buena, la rosadita termina siendo la líder al final, porque Glinda termina siendo la bruja buena que termina siendo la líder de Oz. La que debía ser en un comienzo, pero su camino hacia ahí es muy distinto al que ella esperaba. Ujú. Y el tema de la discriminación hacia Elphaba, además, es parte de lo que hace que ella se interese por el tema de los animales. Claro. Claro. Por un tema de empatía, ¿verdad? Ujú. Lo habla Exactamente. mucho con Dilamond. Sí. Y el doctor Dilamond también es un personaje muy interesante Claro. dentro de la historia, que es trascendental porque es la primera persona que trata a Elphaba, Persona. el primer El primer ser. ser que Maestro, trata a profesor. Elphaba como a uno más, Ujú. que no le importa que sea verde. No, pues. Y además recordemos que es cuando ella ve a Dilamond convertido ya en animal, que finalmente su alianza con el mago se rompe por completo, porque ella estuvo a punto A punto De de caer. ser. del lado del Fujimori y no lo hizo. Y en términos narrativos eso es algo que sucede bastante en las historias, ¿no? Desde la última tentación de Cristo hasta, qué sé yo, Luke Skywalker. Todos tienen ese momento, Claro, ven al lado oscuro. Casi, no. ese momento de dudar. Exacto. Todos, Claro. y es parte de lo que Joseph Campbell llamaría, ¿no? La héroe ruta de del las héroe, mil- el héroe sí, de las mil mil caras, caras, que claro. siempre tiene este momento en el cual tiene que dudar. Porque eso lo hace más fuerte como Lo hace más personaje. humano también, ¿no? Exacto. Porque, o sea, un héroe que no duda. Hasta Jesucristo dudó en el desierto. No me jodas. No voy a dudar, Elphaba. Y lo Exacto. importante de eso es que hace que la gente se conecte muchísimo más con el personaje, que nos relacionemos, porque creo que todos salimos de ver Wicked sintiéndonos un poco Elphaba. Y eso es muy importante. Sí. Sintiéndonos un poco Elphaba, sintiéndonos un poco Glinda, de repente hasta un poco Nessa o un poco Bok. Creo que Un poco Morrible. nunca tanto. Creo que en todos los personajes, por lo menos en mi caso, quizá incluso en el mago, puedes encontrar algo que te relacione, te genere esa empatía hacia el personaje. Y hablando de empatía, vamos a entrar al tercer tema trascendental, o bueno, de los que hemos identificado, que podrían ser las temáticas más importantes del musical, que es, para sorpresa de nadie, el tema del amor. Pero el amor en este musical se trata desde distintas dimensiones, ¿verdad? Así como tenemos el romance, ¿no?, entre Fiero y Glinda y el romance entre Fiero y Elphaba, la relación entre Elphaba y Glinda también es muy importante. Yo diría quizá más importante que la relación de Fiero con cualquiera de las dos. Sí, claro. Creo que la relación y el camino que esta ruta que tienen Elphaba y Glinda dentro de su relación es algo muy rico y curiosamente es algo que me sucedió a mí cuando interpreté al personaje. Mi compañero y yo no nos llevábamos bien y a través de este viaje terminamos llevándonos increíble hasta llegar al final de For Good, donde todo el mundo cierra y hay lágrimas como siempre. Creo que es una de las relaciones que más evoluciona, ni siquiera tanto en su evolución de Figuero cuando se enamora de Elphaba y Elphaba se da cuenta de
que él es capaz de enamorarse de alguien como ella, ni siquiera eso. Creo que la relación de Glinda, teniendo esta imagen de ser popular, de tener que mantener este estatus, hace que su relación con Elphaba sea aún más especial. Yo me olvidé de lo que iba a hacer. Tanto habló Lucía, pero es una muy buena anécdota y muy importante. O sea, yo creo que lo interesante, o sea, cuando tú estás en el proceso de ser Glinda y Elphaba con una persona, es un proceso realmente muy íntimo y muy personal. Porque desde el primer momento en que te asignan una pareja para eso, tienes que pasar un montón de tiempo con esa persona. Y no solo eso, sino que tienes que aprenderte un montón de cosas, un montón de coreografía, un montón de canciones, un montón de cosas. Y tiene que haber una química Y tiene que especial. haber una química. O sea, porque no puedes tener una Elphaba y una Glinda que no tengan química porque simplemente no fluye la obra. Porque es esa dinámica entre ellas dos lo que hace que avance la obra. Porque no es la dinámica entre Elphaba y Fiero lo que hace que avance la No. obra. Ni entre Glinda y Fiero. Es entre Glinda y Elphaba. Porque realmente la historia de amor que realmente se cuenta es la de ellas dos. O Y sea, por eso probablemente la bajada de el tagline, digamos, la bajada de esta obra es la historia no contada de las brujas de Oz, ¿verdad? Exacto. Porque ambas son protagonistas de esta historia y van juntas parte del camino y luego cada una toma su rumbo. Creo que es una historia muy hermosa sobre la amistad y sobre cómo la amistad nos lleva a distintos lugares. Y es curioso cómo en cada una de ellas dos tenemos estos matices de lo que se podría interpretar como maldad y bondad al mismo tiempo. Ujú. Ellas dos son un universo entero y es curioso cómo se interrelacionan y cómo esa relación lleva a la historia. Exacto. De hecho, Lu lo menciona que más allá de la amistad, es una historia de amor, porque es un... O sea, dejar a alguien y renunciar a él porque nunca más lo vas a volver a ver, es un acto de amor. Ujú. O sea, Y ¿cómo si, vas a si se dan dejar cuenta, eso? digo, si no han visto la obra, spoilers, pero O sea, es desde del el 2003. comienzo, ¿no? Es del 2003. no solo eso, sino que ¿por qué escucharías este podcast si no has... o Puede sea, pasar. Podría pasar. Sí. Pero si no, al final, en la última escena, ¿verdad? La única preocupación que le queda a Elphaba, ya habiendo logrado escapar de todo esto y teniendo a Fiero, aquello que le preocupa es Glinda. Claro, es como que ojalá Glinda pudiera saber que estamos vivos. Es como fuerte. Es fuerte, es Sí. muy fuerte el Es una final de esta conexión obra. muy No, fuerte. y esa escena, ahí todavía mi director me marcó, y tú mientras te vas, mírala mientras te vas. Y yo solo lloraba, fuerte. Sí, y bueno, y así como hay esta relación que definitivamente es trascendental, hay otras relaciones muy importantes de amor y de otros tipos de amor. La relación entre Elphaba y su hermana, por ejemplo. Fuerte. Es grande. fuerte. Refleja un amor que de repente puede llegar a ser incluso un poco tóxico, ¿verdad? Esta dependencia que se genera entre ellas Es re y el tóxico. resentimiento. Es que, de hecho, la relación de ellas es porque Elphaba siente Culpabilidad. esa culpa, exacto, de por su culpa tuvo que darle las flores blancas a su hermana, a su papá, y puta, nació con discapacidad motora. Y ella es la que tiene que cuidarla, ¿no? Porque igual el papá es Gobernando. es gobernante. Y no Entonces, hay mamá. Exacto. Pero, sin embargo, el amor entre ellas, o sea, el amor que tiene Elphaba hacia Nessa, es tan fuerte que incluso cuando Nessa ha aceptado que se hablen estas cosas de Elphaba, siendo ella la que gobierna, la gobernadora, aún así, cuando Elphaba llega y la ve, está dispuesta a hacer lo que sea para ayudarla. Ujú. Incluso si Exacto. Elphaba no considera que ella debe usar la magia para motivos que no sean necesarios, como lo considera en ese momento, ¿no? Pero hay un momento muy fuerte y es cuando entra Bok y le dice, ella es igual de mala que tú. Y ahí es cuando Elphaba se queda como, excuse me, what? Y yo me acuerdo cuando estaba planteando esa escena con mi Bok y con mi Nessa, el quiebre que hay en ese momento en Elphaba de mi hermanita, pobrecita, a ¿qué onda con esta perra? O sea, porque Sí. es enterarse de que su hermana le ha quitado los derechos a los Munchkins y que es una absoluta y total tirana. Dictadora. Es una dictadora, es una tirana y es como, ¿qué pasó? Y no solo eso, sino que de ahí amenaza a Bok y se mete con el libro y luego le hace el hechizo y toda esa madres. Pero pese a eso,
ella aún Intenta solucionarlo para que a la hermana no... Pero igual se quita Y ahí- y le dice, Exacto. siempre traté de hacer todo por ti, pero no fue suficiente. Me parece que ahí viene un poco el tema tóxico de esta relación en la cual hay mucha dependencia entre ambas. O sea, Elphaba depende de la aprobación de Nessa para sentirse ella útil, para justificar su existencia. Y Nessa dependía de Elphaba también para muchas cosas. Hay relaciones muy importantes dentro de esta obra que nos llevan a pensar que el amor puede tomar muchas formas. No habla solamente de amor romántico, habla de un amor entre amigas, habla del amor familiar, de las consecuencias a las que esto nos puede llevar. Y es realmente una obra que analiza todo esto desde muchas dimensiones. Bueno, muchachos, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido entonces esta conversación que hemos tenido sobre Wicked? De hecho, nos hemos ido un poco de largo con el tema de las temáticas, pero creo que ha sido muy rica la discusión que hemos compartido. Yo considero que el hecho de que tengamos tanto que decir, y creo que nos hemos quedado con ganas de decir mucho más, demuestra realmente el impacto que tiene Wicked y la capacidad que ha tenido Wicked para ilustrar la vida en un musical. Definitivamente. Ricardo, ¿algún comentario final? Esto demuestra qué tan bien hecho está esta obra, qué tan bien adaptada está, qué tan bien reinterpretada está. Y aparte, los números musicales de los que no hemos hablado en detalle tienen un gran valor a nivel narrativo, porque cada uno, lo hablábamos con Marne antes, esto trabaja a nivel de leitmotivs. Claro. Y cada uno se reinterpreta, se cambia, se modifica, lo canta una y luego lo canta la otra. Es porque Sí, si nos pusiéramos a hablar en ese nivel no acabaríamos nunca, ¿no? Sobre los leitmotivs de la obra. De hecho, nuestro próximo podcast va a hablar específicamente de este tema, ya una cosa más técnica a nivel musical de Wicked, así que no se lo pierdan. Definitivamente hay mucho más para explorar de este musical, pero... Yo quiero dar mis conclusiones. Perdón, Marne, sus conclusiones. Que yo creo que mucha gente mira Wicked solamente como el jijiji jajaja de la obra de las brujitas, pero ellos mismos no se dan cuenta realmente de todo lo que están absorbiendo y todo lo que puede reflejar este musical de este mundo aparentemente mágico que tiene mucho más de nuestro mundo real de lo que piensan. Y la experiencia de hacer Wicked realmente es una cosa que se lleva siempre. Yo creo que es la clase de musical que hay un antes y un después en tu vida cuando lo haces. Sobre todo Totalmente. si tienes el honor, la dicha de ser Elphaba o de ser Galinda. Yo Y creo. para los que no somos tan talentosos como estas dos señoritas, Hablarás por ti, hablarás por ti. también, perdón, Elfobo. Elfo. También creo que hay un antes y un después de haber visto este musical, porque te enseña mucho sobre el mundo y sobre ti mismo. Bueno, musicalitos, este ha sido el primer episodio de Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros, descubriendo y redescubriendo la trama, los personajes y las temáticas de Wicked. Esta producción es definitivamente una de las piedras angulares del teatro musical contemporáneo. Además, nos invita a revisitar, a redescubrir personajes que forman parte del inconsciente colectivo y de la cultura occidental desde el año 1900, cuando se publicó por primera vez El maravilloso Mago de Oz de Frank Baum. Frank Baum. El Frank Baum. En 1995, Gregory Maguire redescubrió, reinventó estos personajes y exploró rincones desconocidos hasta entonces del mundo de Oz. Su obra literaria inspiró a Schwartz y Holzman a crear este musical que ahora nos ha inspirado a nosotros a esta gran discusión, gran conversación que hemos compartido al respecto. La historia jamás contada de las brujas de Oz nos invita a una travesía en la cual el odio se vuelve amistad. La indiferencia se convierte en odio, la admiración se torna en decepción y no hay bondad sin castigo. Hemos llegado al final del camino amarillo. Si quieren saber más sobre musicalitos.com, pueden encontrarnos en La página web www.musicalitos.com, en nuestro Instagram como @musicalitosperú y en Facebook como @musicalitos. Y si quieren seguir a Marne, la pueden encontrar en Instagram como Marne Cortijo, donde subo puras huevadas, pero los invito a que me sigan porque soy cae de risa. y a Lu Caballero en Y yo estoy en Insta como Blue Loopy, como el color más loopy. Ricaroots. @ricaroots, RICARWOTS. No podía ser más complicado. Y a mí me pueden encontrar en Instagram como Lantaris. No se los recomiendo porque no subo nada, pero ahí Lantaris está. con Z. Lantaris con Z. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Mucha Mierda para analizar
más sobre este musical, los leitmotivs que estábamos mencionando, la estructura del mismo y las canciones que no hemos podido llegar a tocar en este número. Hasta entonces, ¡mucha mierda! Musicalitos.com. Mucha Mierda, el podcast de musicalitos.com, llegó gracias a Eclipse Producciones, conducido por Lu Tobar. Mucha Mierda es un podcast con fines educativos e informativos. Wicked, The Untold Story of the Witches of Oz, así como todos los nombres y clips de audios relacionados a esta propiedad intelectual, son marcas registradas de sus respectivos titulares.